Bien, hoy día vamos a resolver uno de los ejercicios que está destinado a la práctica en el listado 5. Este ejercicio se trata de analizar esta matriz extrayendo polinomio característico, espectro, multiplicidades geométricas, algebraica, decidiendo si la matriz es diagonalizable o no y si es invertible o no. Entonces, para todas estas cosas tenemos que partir sacando el polinomio característico. Entonces, lo que hacemos es tomar el determinante de, vamos a tomar el determinante de la matriz A menos X veces la identidad. Bueno, eso corresponde a esta matriz restarle un X en cada coeficiente de la diagonal. 1 menos X, 2 menos 1, 0, 0. 1 menos X. Vamos a sacar el determinante de esto, entonces. Bien, esa entonces es la matriz a la cual tenemos que sacar el determinante. Bueno, lo hacemos con mucha paciencia. Primero que nada, escoger una columna con muchos ceros. Esta de aquí tiene muchos ceros, entonces vamos a calcular el determinante utilizando esta columna. Bien, entonces el primer pivote a calcular es este. Entonces esto me va a quedar igual a 1 menos X multiplicando al determinante de la submatriz que sigue, que queda de haber eliminado esa columna y esa fila. Bien, entonces no me adelanto, simplemente copio esta matriz, la copio sin equivocarme para luego calcular su determinante con calma. Ahí está. Entonces, ahora seguimos en la etapa que viene, que es calcular el determinante de esta matriz. Nuevamente, para hacerlo por definición, que es preferible, vamos a... es preferible además porque el polinomio va a quedar más fácilmente factorizado si lo hacen por definición. Entonces, vamos a coger una fila o columna que tenga muchos ceros. En este caso, claramente, esta fila es la que más nos conviene. Entonces vamos a calcular pivotes usando esta fila. Ahora para eso cogemos el único pivote que hay, que es este, y entonces eliminamos su fila y columna para determinar cómo siguen estos cálculos. Entonces me queda 1 menos X por 1 menos X, que es este pivote. La posición es una posición par, 1 más 1, 2. Así que esto va simplemente al cuadrado y sin ningún otro coeficiente. Y ahora viene el determinante de lo que queda. Lo que queda, 1 menos X, 1, menos 1, 1 menos X. Bien. Ya estamos llegando al final. Este ya es una matriz de 2 por 2, así que es más fácil calcular su determinante. No tiene cero, pero es cosa de hacer el producto cruzado simplemente. Y entonces me va a quedar 1 menos X al cuadrado por este determinante, que es 1 menos X al cuadrado menos 1 por 1, o sea, 1, más 1. Bien, entonces esto ya no es múltiplo de 1 menos X, pero de todas maneras podemos abrirlo para poder calcular sus raíces. Ya, entonces vamos a calcular las raíces de este polinomio. Igual hay varias maneras de hacerlo. Una es ver cuándo es que se va a anular esto. Si esto al cuadrado es positivo, mayor o igual que 0 en todo caso, más 1, 1 es mayor que 0, entonces todo esto es mayor o igual que 1. Entonces esto es una parábola hacia arriba que no intersecta los ejes. Por lo tanto, en realidad esto no tiene raíces en los reales. Y ya lo sabemos. ¿Ya? Es más, podríamos tratar de encontrar las raíces.
vamos a hacerlo sin usar la fórmula, vamos a hacerlo simplemente. Entonces, vamos, ya estamos en la etapa entonces de encontrar las raíces. Entonces buscamos 1 menos x cuadrado más 1 igual 0. Eso equivale a 1 menos x cuadrado igual menos 1. Y aquí ya vemos que aparece lo imaginario, lo cual equivale a que 1 menos x sea igual a más menos y. Con lo cual obtenemos que x tiene que ser igual a 1 más menos y. Entonces aquí aparecen dos raíces que son complejas, más la otra raíz que tenemos acá de este factor que es 1. Entonces con todo esto logramos tener que el espectro de la matriz es 1, 1 más y 1 menos y. ¿Ya? Ahora, la factorización, por lo tanto, de este polinomio, si yo lo quiero factorizar, va a ser este factor que tenemos aquí, 1 menos x cuadrado, y los factores de esto que son los asociados a esas raíces, que sería 1 más y menos x, 1 menos y menos x. Y ahí está totalmente factorizado en los complejos. Entonces depende, si en la pregunta les dicen que tiene que ser en los reales, estas raíces no van. Y este factor no se abre, sino que se deja como estaba inicialmente, que es un factor irreducible en los reales. Pero si les dicen que es en los complejos, pueden hacer este desarrollo. Lo otro interesante a observar aquí es que es el exponente. ¿Ya? Estas raíces, las complejas, tienen multiplicidad 1. Sin embargo, la raíz real, el 1, tiene multiplicidad 2. Entonces de aquí ya podemos decir varias cosas. Entonces normalmente lo que uno hace es hacer una tabla. En los valores propios que tenemos el 1 más sí y el 1 menos sí. Voy a dar la luz. Y entonces la multiplicidad algebraica de este sería 2 por el exponente y de estos otros 1 porque el exponente es 1 en realidad. Esto está elevado a 1 aunque no se vea. Ahora, la multiplicidad geométrica siempre es menor que la algebraica y mayor o igual a 1. Por lo tanto, está atrapada entre 1 y esta. ¿Ya? Por lo tanto, esta ya podemos saber que vale 1. Esta otra de acá no lo sabemos, hay que averiguarlo. Bueno, entonces eso lo vamos a hacer. Para eso necesitamos más papel. Vamos a dejar ahí. Y vamos a ocupar otro papel porque el trabajo que nos queda ahora es poquito. Así que vamos a aprovechar un poco mejor los recursos ocupando un papel usado. Ya, entonces, tenemos que calcular la multiplicidad geométrica del valor propio 1. Para eso, tenemos que calcular el núcleo de la matriz menos una vez la identidad, o sea, la matriz menos la identidad. Entonces, lo que tenemos que calcular es el qué de A menos la identidad. Entonces, si recordamos cuál era la matriz, vamos a poder ver que me va a quedar 0, 0, 0. 0 era la primera columna y entonces ahí ya se ve que claramente era un valor propio. Luego 2 menos 1, 0. Luego 0, 0, 1. 0, 0.
0, 1 y menos 1, 0. Esta es entonces la matriz A menos la identidad y necesito calcular el ker de esta cosa. Ya. Pues y lo vamos a hacer. Entonces, esos son los vectores X, Y, Z, T. Voy a plantear directamente el sistema lineal porque la matriz no vale mucho la pena escalonarla, es tan sencilla, ¿no? Entonces me dice 2i menos z igual 0. Luego la otra ecuación es 0 igual 0, no aporta nada. Después dice t igual 0. Y luego i menos z igual 0. Ese es el sistema. Y se ve que el x no está, por lo tanto el x está libre. De inmediato aparece una variable libre, lo cual ya se sabe por esta columna nula, que entonces, independientemente del valor de x, esto va a quedar nulo. Bien. Entonces ahora, si nos fijamos en este sistema lineal, ya sabemos que t es nulo. Y del otro, si yo a esta ecuación le resto la de acá, voy a obtener que z es nulo y por lo tanto el y es nulo. Entonces en realidad son todos nulos salvo el x. Entonces esto me está diciendo que este es el conjunto, y lo voy a escribir horizontal, x, 0, 0, 0 con x libre. Es decir, es el espacio generado por el vector 1, 0, 0, 0. Y no apareció ningún otro vector generador. Resulta que entonces este espacio tiene dimensión 1. Lo cual implica que g de 1 es 1. Y eso me estaría diciendo que en el caso del 1 la multiplicidad geométrica es más pequeña que la algebraica. Por lo tanto, no puede ser diagonalizable. Entonces esto implica que A no es diagonalizable. ¿Y qué más podemos concluir? Nos preguntan si es que la matriz es o no invertible. Pero para ser invertible eso depende de si el 0 es valor propio. Y el espectro contenía al 1, a 1 más i y a 1 menos i. No estaba el 0. Así que la matriz es invertible. Y eso sería. Gracias.